Dios es bueno, amén. Yo quisiera que hiciéramos una oración, particularmente hoy, a un hermano de la iglesia en Ecatepec, de Granjas. Hoy falleció, están ahorita velándolo, y en un momento más vamos a ir para allá para apoyar a la familia. Entonces yo quisiera que oráramos por la familia Rosales. El hermano se llamaba Juan Rosales, pero bueno, lamentablemente sufrió de una insuficiencia renal, fue desahuciado por los médicos y ahora está con el Señor. Pero vamos a orar, amén. Padre, dice tu palabra que nos gocemos con los que se gozan, ya lo hemos hecho aquí con las alabanzas, pero también que lloremos con los que lloran. Te rogamos por la familia de mi hermano Juan Rosales, Señor, que está hoy, mi Dios, enfrentando este dolor. Sabemos, mi Dios, que esta separación es momentánea, porque algún día nos encontraremos. Dales esa esperanza, Señor. Dice tu palabra que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Que esa esperanza esté latiendo en su esposa, en sus hijas, sus hijos. Padre Celestial, los que no te conocen hoy pueda ser una buena oportunidad para conocer de ti. Los ponemos en tus manos y también, Padre, quiero pedirte que nos hables por tu palabra, que quites todo estorbo de nuestra mente, que traigas, mi Dios, una nueva revelación de tu palabra, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Bueno, yo también le doy la bienvenida a nuestra visitante hoy, Rosaura, y también me decía que cumpleaños. Le digo, qué bueno que viniste a Dios en el día de tu cumpleaños. Vamos a, después del mensaje, a orar por ella, amén. Que Dios esté obrando. Bueno, ya estamos a punto de terminar nuestra guía, la tercera guía de los 31 reyes que tuvo que vencer el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Y hemos encontrado cosas que nos han confrontado. De eso se trata, ¿verdad? Confrontarnos con cosas que todavía no podemos dominar, reyes que nos están subyugando, reyes del enemigo, ¿verdad? Y hoy vamos a la lección número 30, que se llama el rey de Goim. El rey de Goim. Hace 8 días estudiamos el rey de Tor, y hoy vamos a estudiar el rey de Goim, que está mencionado en el libro de Josué, capítulo 12, verso 23. Josué 12, 23. Y dice así la palabra de Dios: el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro; el rey de Goim, en Gilgal, otro. Muy bien, el rey de Goim se llamaba Tidal. Vamos a mirar cómo se llamaba en Génesis 14, verso 9. Génesis 14, 9 dice: esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam; Tidal, rey de Goim; Amrafet, rey de Sinar; Ariok, rey de Elezar. 4 reyes contra 5. Entonces dice ahí que el rey de Goim se llamaba Tidal. Y la palabra Tidal significa timidez o temor. Timidez o temor. Goim significa naciones gentiles o paganas. Entonces el rey de Goim representa la timidez o el temor de hablar de la palabra de Dios a los gentiles o a los paganos, como los conocemos regularmente. Somos muy buenos para recomendar todo en la vida. Si alguien está enfermo de la tos, le decimos: tómate este tecito, ¿verdad? Si queremos comprar un coche, decimos: mira, esta marca es muy buena. Si queremos un albañil, decimos: mira, te recomiendo a tal señor. Pero a la hora de recomendar a Dios, somos tímidos, ¿verdad? Escribí un artículo que les van a repartir al final en el boletín del mes de marzo que vamos a tener, donde hablaba de que la predicación se convirtió en una locura, ¿no? Porque decía el apóstol Pablo que nosotros predicamos el evangelio de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan son poder de Dios, es poder de Dios, ¿verdad? Pero bueno,
hay muchas razones por las cuales podemos tener timidez, desde Moisés en la Biblia. Encontramos que cuando Dios le dio una encomienda, dijo, pues es que no sé hablar, ¿no? Soy tartamudo. Y si usted lee el libro de Hechos, dice en la Biblia que Moisés, como había sido educado en las universidades de Egipto, era un hombre muy preparado y era muy poderoso en palabra, dice. Entonces la timidez nada más era para lo de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tener la valentía que tuvo aquella muchacha, una sirvienta, por cierto, una esclava, que llegó a casa del hombre que estaba enfermo de lepra, que se llamaba Naamán, ¿verdad? Ella era una muchacha de servicio, por decirlo así, una, ¿cómo le llaman hoy? Trabajadora doméstica, ¿verdad? Pero no solamente era trabajadora doméstica, sino era esclava, o sea, literalmente cedería, no tenía opinión, no tenía nada, pero era hebrea. Era hebrea. Y cuando supo que su amo, que era general del ejército de Siria, un hombre muy preparado, los militares tienen fama, ¿verdad?, de ser duros, de ser ¿cómo? Enérgicos, sí. Y bueno, a veces hasta da temor hablarles, ¿no?, porque se enojan o cosas así. Pero esta muchacha se dio valor y le dijo, mi señor, hay profeta en Israel, ¿por qué no va a verlo, verdad? Seguramente él ya había consultado todo lo que tenía aquí en la tierra, porque era un hombre con dinero, con posición. Sin embargo, seguía leproso. Y bueno, le hizo caso, yo creo que como un último recurso, ¿no?, y quiso comprar también su milagro, porque llevó un montón de regalos para el profeta, ¿verdad? Le llevó muchos regalos, carruajes llenos de regalos. Pero cuando llegó el profeta, ni siquiera se dignó en salir, ¿verdad? Ahí está uno que es muy rico y que viene a verte. Bueno, mira, dile esto, le dijo a su siervo, ¿verdad? Se enojó Naamán. Dijo, ¿por qué no hay más ríos más limpios aquí, verdad? Que lo mandó a sumergirse en un río que estaba sucio, ¿verdad? Pero Dios estaba tratando con este hombre, pero para que Dios hiciera eso, ese milagro, tuvo que haber una muchacha que fue valiente para hablar, ¿verdad? Para hablarle. Dice, muchas veces hemos tenido la oportunidad de parte de Dios de hablar de su palabra a otros, pero el tener temor de ser criticados, burlados, agredidos, ignorados, etcétera, nos orilla a darle la vuelta a la oportunidad y no hacer la voluntad de Dios, que es que todos sepan y escuchen las buenas nuevas del Evangelio, y que su palabra sea predicada en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. No sé si usted sabe, pero una de las señales del fin del tiempo, de los tiempos, es que será predicado este Evangelio en todo el mundo, en todas las naciones. Y creo que estamos llegando a ese punto, porque hoy las redes sociales, los satélites, llegan a los lugares donde no llega un misionero, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, hay organizaciones que son muy usadas por Dios, ¿verdad?, que han hecho radios solares para que ahí donde tienen la Biblia, ¿verdad?, donde pueden llevarla al lugar donde la gente puede escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Y seguramente esta cosa es intencional. La intención es que no tengan que tener contacto físico con alguien, pero que puedan tener contacto, porque hay países, sobre todo en las áreas musulmanas, donde no se puede predicar abiertamente porque es un delito, ¿no? Y meten a la cárcel, ¿sí? Hoy en día, aunque usted no lo crea, hay lugares donde predicar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo aquí, es un delito y los meten a la cárcel, a veces hasta los matan, ¿sí? Pero es donde más evangelio hay, porque se esconden, ¿verdad?, en las catacumbas y hacen muchas cosas. Hasta hay un corrido, no sé qué día escuché un corrido, ese contrabando de Biblias, que hay gente que metía Biblias, ¿verdad?, en Rusia y en otros lugares, escondidas, y le oraban al Señor que le taparan los ojos a los aduanales porque las Biblias no eran permitidas en esos lugares. Pero vamos a ver esta profecía en Mateo 24:14, en medio de todas las señales del fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio del reino. No es un evangelio denominacional, es un evangelio del reino, ¿verdad? Es decir, de todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y luego en Marcos 16:15 está el mandato de la gran comisión que el Señor Jesús dejó a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hay 5 ministerios en la Biblia, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y hay gente que piensa que solamente los evangelistas tienen la comisión de ir a predicar, pero aquí nos da un mandato para todos. Id, es un imperativo, ¿verdad? Id y hacer discípulos a todas las naciones, id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces nadie de los que hemos conocido al Señor estamos exentos de la responsabilidad de hablar de Cristo. Sin embargo, el rey de Goim, que es la timidez o el temor, nos estorba, y a veces pensamos: es que es más rico, sabe más que yo, es que pues es mi vecino, ¿por qué va a decir? ¿No? Y tenemos temor de comunicar la palabra de Dios cuando sabemos que hoy la gente está deseosa de escuchar buenas nuevas. Dice Isaías 53: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque el anuncio de las buenas nuevas no es muy creído. A la gente le gustan malas noticias, ¿no? Y creo que los predicadores de malos mensajes tienen más valor, que son los brujos, que son los que leen la mano, se acercan a cualquiera y dicen: yo te leo tu futuro, ¿verdad? ¿Sí? Son muy valientes para hacerlo. Los santeros, la gente que practica brujería y todo eso, son más aventados, ¿no? Lo dicen los evangelios, que dice que la gente del mundo es más astuta que la gente del reino. La gente que no conoce a Dios mete mensajes por todos lados, los mete en el internet, en los juegos, en mensajes subliminales en las canciones, en muchas cosas, ¿verdad? Contando que la gente escuche algo que no es de Dios. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener la valentía de hablar del Señor? Hermano, me van a rechazar. No lo rechazan a usted, dijo Jesucristo. No te van a rechazar a ti, me van a rechazar a mí. ¿Sí? Dice: seguramente más de una ocasión hemos escuchado este último verso, y muchos de nosotros hasta no lo sabemos de memoria, pero se nos olvida que esta es la gran comisión que Dios nos encomendó, como un mandato a los que somos sus discípulos. Y usted y yo podemos estar seguros que Dios nos dejó muchos mandamientos, muchos, pero una sola comisión. Y no podemos cubrir una sola comisión. La realidad es que aunque sepamos que tenemos una gran comisión que se nos ha encargado, todavía tenemos temor de hablar la palabra de Dios por diversas razones. Por lo tanto, debemos vencer al rey de Goim, que es la timidez o el temor de hablar de la palabra de Dios. Dios nos da valor. Fíjense que hasta el mismo apóstol Pablo le decía: oren por mí para que yo pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. El apóstol Pablo era buen orador, sabía mucho, ¿verdad? Era muy preparado intelectualmente, pero cuando se habla de la palabra de Dios es otra cosa, ¿verdad? Había un hermano que ya partió con el Señor, un abogado, maestro de la universidad, y él venía a la escuela dominical y un día me dijo: pastor, mire que yo pues estudié pedagogía, estudié muchas cosas, yo puedo darle clases si quiere en la escuela dominical para los varones. Le dije: ¿seguro? Sí, pues cómo no, pues estoy preparado para eso. Le di el manual, le dije: estúdialo y el próximo domingo das la clase. Pues el hermano literalmente estaba aplaudiendo con las rodillas. Se le, dicen ahí en el norte, se le lenguaba la traba, ¿verdad? O sea, se le tocaba la lengua. y sudaba mucho. Hay gente que hasta les da ganas de ir al baño, ¿verdad? Por un nerviosismo. Y cuando terminamos me dice: pastor, no es lo mismo que yo esté parado en una aula de universidad que esté aquí
que es pues un trabajo sagrado, ¿no? Predicar la palabra de Dios es un trabajo sagrado. Y de acuerdo de cómo uno comunica el Evangelio, si se lo comunica correctamente, pues entonces la gente va a poder entenderlo, pero si se lo comunica erróneamente, ¿no? Entonces no podremos tener éxito. Vamos a ver cuáles son esos pretextos que se usan para no compartir la palabra de Dios. Lo primero, como les dije, ¿verdad?, es no tener facilidad de palabra. Éxodo 4, 10 y 11. Éxodo 4, 10 y 11. Si alguien lo lee, por favor. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Muy bien. Evidentemente Moisés solo estaba usando un pretexto. ¿Ustedes saben qué es un pretexto? ¿Qué es un pretexto? Ayúdenme. Una excusa. Pero un pretexto regularmente no es una verdad, es una mentira para zafarse de algo, ¿verdad? Y aquí encontramos que era un pretexto lo que estaba usando Moisés. Y como les mencioné, Hechos capítulo 7, verso 22, habla de cómo Moisés fue enseñado en la sabiduría de los egipcios. A ver, alguien lee Hechos 7, 22. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, ¿cómo era Moisés? Poderoso en sus palabras. Y decía: es que soy torpe de lengua. Dejemos entonces ese pretexto, porque hay un antídoto. Aquí está un antídoto que el mismo Dios le dijo a Moisés. El antídoto es saber que Dios nos dio a nosotros la lengua, y si nos la dio, la puede usar. ¿Amén? Hay una palabra en la Biblia que dice que no tengas temor cuando tengas que presentarte delante de los reyes para hablar. Yo pondré las palabras en tu boca. Yo he tenido la oportunidad de compartir mensaje a gente de todos los niveles sociales. Recuerdo alguna vez un hermano Fernando Rodríguez, que era mayor del ejército, y me invitó a su casa. Él era mayor del ejército retirado, entonces consiguió un trabajo en la delegación de aquí de Escapozalco. Y me dice: hermano, lo invito a comer a la casa. Sí, ¿cómo no? Yo las comidas no las rechazo. Y llegué y estábamos ya preparados para ir a la mesa, y llegó otro invitado. Mire, como usted iba a venir, yo invité al delegado de Azcapotzalco, un hombre político que traía hasta guaruras, ¿verdad? ¿Sí? Y lo invité porque usted le hablara de la palabra de Dios. Le dije, y ya después no, le dije, me hubiera avisado para venir preparado. Yo vine nada más a comer aquí, ni vine y llevaba, creo. Pero me quedé impresionado, porque son gente que tienen su intelecto muy desarrollado en otras materias, pero en las cosas de Dios son ignorantes. Porque todos somos ignorantes en ciertas áreas, ¿verdad? ¿Sí? Somos eruditos en unas, pero ignorantes en otras. Entonces, yo empecé a compartirle, le dije que si tenía alguna fe. Me dijo: sí, soy católico. Le dije: entonces ha oído el Padre Nuestro, ¿verdad? Claro, hasta lo rezo, me dijo. Y le digo: ¿y sabe qué está diciendo? Sí, pues dice Padre Nuestro. Y le dije: ¿y usted está seguro que Dios es su Padre? ¿Usted ya se convirtió en el Hijo de Dios? No lo había pensado de esa manera. Se quedó pensando, ¿no? La Biblia dice que a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. Dice: ¿cuánta gente está rezando el Padre Nuestro sin ser hijos de Dios? Y luego le dije: y también dice la palabra de Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Usted santifica el nombre de Dios? Y así le dije frase por frase. Y al final me dijo: nunca había entendido lo que es el Padre Nuestro, pero ahora lo entiendo, y entiendo que necesito ser hijo de Dios. Hicimos la oración, se entregó a Cristo.
Pero a veces nos detenemos, ¿verdad? Porque pensamos que la gente puede saberlo todo. Y no, mucha gente que no sabe nada de Dios dice que están ajenos a la vida de Dios, ¿verdad? Entonces no tengamos temor, y aparte Dios pondrá sus palabras en nuestra boca. Amén. Además tenemos que tener presente que Dios nos da la palabra, dice, cuando estamos frente a los gentiles. Lucas 12, 11 y 12. Cuando os requieren a la sinagoga y ante los magistrados, las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Muy bien. No te preocupes, el Señor en la misma hora, dice, te va a decir lo que tienes que decir. Gracias a Dios, ¿verdad? Por ese auxilio. Entonces no hay pretexto para decir, yo es que soy falto de palabras, es que no tengo la habilidad, ¿verdad? El segundo pretexto es pensar de que de alguna manera se salvarán. O sea, a lo mejor no se van a salvar a través de mi predicación. Hay otro les va a hablar de Cristo, dicen, ¿verdad? Jonás capítulo 4 verso 1 y 2. Jonás 4, 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Muy bien, Dios perdonó a Nínive y Jonás dijo, ya sabía que lo iba a perdonar. Como aquí apesadumbrado, ¿verdad? A veces pensamos, no, pues yo si no le hablo, le va a hablar otro. Pero hay gente que Dios ya ha asignado a nosotros, porque Dios asignó a Jonás ir a Nínive. Él le dijo, te van a oír a ti, o sea, tú eres el enviado. Y dijo, no, pues me voy para otro lado mejor, ¿sí? Me voy para otro lado. A veces pensamos, dice, pues otros les hablarán de la palabra, pero tenemos que saber que hay gente que Dios nos ha puesto para que seamos nosotros quienes hablamos de Dios. Como aquel eunuco que iba regresando de Jerusalén, venía regresando de un tiempo de religioso, ¿verdad? De mucha devoción, 7 días de fiesta, y ya andaba de regreso para su casa, de fiesta cristiana, entre comillas, o religiosa, ¿verdad? Y dice que Felipe estaba predicando una campaña en Samaria, y Dios le dijo, vete por acá, ¿verdad? Lo puso en el camino del eunuco, y entonces lo vio y supo que él era, y dijo, ¿pero entiendes lo que él es? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Si había venido de 7 días de andar haciendo ritos y todo eso, y no sabía. Y Felipe le empezó a explicar, a tal grado lo convenció, que dijo, pues aquí hay agua, ¿quién pide que yo me bautice? Y una vez, ¿verdad? Se bajaron del carro y a bautizarlo. Ahí contradice la teoría de algunos que dicen que para bautizarse tienes que tener cuánto tiempo de cristiano, tomar cuántos cursos de bautismo. Ahí fue en el mismo momento, ¿verdad? Entonces, hay gente que Dios va a asignar para que usted le hable. La hermana Nati le habló solita, ¿verdad? Y ella vino hoy. Y qué gusto que pudo atender, ¿verdad? ¿Sí? Estaba en los planes de Dios, ¿no? Y tenemos mucha gente alrededor nuestro que podemos compartirles, al de la tienda, al de la carnicería, al que vende los tamales, al taxista, no sé, hay un montón de gente con la que día tras día tenemos contacto y que es una oportunidad para que uno le hable de Cristo. ¿Sí? Ay, hermanos, que pues yo no sé ni hablar. Bueno, hay una infinidad de recursos, ¿verdad? Poder regalarle un folletito, o nomás decirle, Cristo te ama y búscalo, etc. O te invito a la iglesia. La gente más ganadora de almas no habla de Cristo, nomás invita a dar. Vayan, vengan y vean, como dijo aquel, ¿verdad? Vengan y vean. El tercer pretexto es el no tener recursos o crecimiento espiritual.
Jueces capítulo 6, verso 14 al 16. Jueces 6, 14 al 16. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. También dice ahí, tenemos que poner, o tendemos a poner por pretexto, es, soy de una familia pobre. Si tuviera recursos, dice, bueno, si yo tuviera dinero, yo me fuera a predicar al África, o me fuera a predicar a otro lado. No, hermanos, eso no debe ser pretexto para nosotros. Dios va a poner en nosotros, ¿verdad?, los recursos para poder compartir la palabra de Dios. También a veces decimos que soy nuevo en la palabra de Dios, pero ¿cuánto tiempo tenía en la palabra de Dios la mujer samaritana cuando se fue a predicarle a todos los hombres? Apenas se había tenido un contacto, un encuentro con Jesús. Dice que fue y le trajo a Jesús un montón, ¿verdad? Al endemoniado gadareno, ¿verdad?, le dijo el endemoniado, es que yo quiero estar contigo, ¿verdad? Dijo, no, ve, cuéntales, ¿verdad? Inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Sí, no se necesita mucho conocimiento. Cuando uno tiene una experiencia, esa experiencia vale más que todo el conocimiento. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, como los que predican casa por casa, ¿no? Traen como un speech de lo que van a decir. Cuando te abren, les dices esto, les haces esta pregunta y si te contestan, tú les vas a decir. Es como una venta, ¿verdad? Pero no tienen la experiencia de haber tenido un encuentro con Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos una experiencia, les contamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Y sabe que una experiencia nadie la puede borrar. Nadie la puede borrar. Me pueden borrar un conocimiento o cambiarlo, ¿verdad? Pero una experiencia no. Un ejemplo muy sencillo: los extraterrestres o los ovnis o los fantasmas. ¿Cuántos han visto un ovni, un extraterrestre o un fantasma? ¿Nadie? Pero ¿cuántos saben que hay gente que sí cree en eso? ¿Por qué cree? Porque han tenido una experiencia, ¿verdad? Alguien que ha visto como un ovni, que es un objeto volador identificado, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Y yo le digo, no, es que no existen. Él va a decir, yo lo vi. Yo lo vi, no puede decir que no existen, porque tuvo una experiencia. Por eso decían los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejarlo de decir. Entonces el mejor mensaje de la palabra de Dios para la gente que nos rodea es nuestra propia experiencia. Si Dios me sanó, si Dios me salvó, si Dios me proveyó económicamente, si Dios unió a mi familia, si Dios me sacó de los vicios, no sé, cualquier experiencia que uno haya tenido, se la comenta a alguien y le va a ser de bendición, ¿verdad? Le va a ser de bendición. Entonces nunca, dice ahí en nuestra guía, ahí está, dice que en muchos casos la Biblia, en los que inmediatamente después de haber recibido al Señor, salieron a predicar la palabra, y en los ejemplos, la samaritana y el endemoniado que les acabo de decir. Punto número 2, ¿cómo venceremos al rey de Goim?, que es el temor o la timidez para predicar la palabra de Dios. Primero, saber que Dios está con nosotros. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y ser valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El motor, por decirlo así, que nos puede impulsar a hablar es ¿quién nos mandó? Si a mí me manda una persona con autoridad a dar un mensaje a alguien, pues yo no lo dudo ni tantito, pues te lo mandó a decir aquel, ¿verdad? Grande.
Entonces, el éxito en predicar la palabra de Dios es saber quién nos mandó. No tanto el mensaje que vamos a dar, sino quién nos mandó. Y no solamente que nos mandó, sino que está con nosotros. Está con nosotros. Cuando Jesús nos mandó, dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, el saber que Él está con nosotros nos debe de quitar el temor, la timidez. La segunda cosa es creer a lo que Dios nos dice. Génesis 46:3. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Muy bien. Cuando oímos una palabra profética hacia nosotros, muchas veces nos entra la duda, ¿verdad? Yo haré de ti, y uno piensa: ¿qué va a hacer de mí, verdad? ¿Será posible que lo haga en mí? Y empezamos a dudar, pero nosotros tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros, hermano. Ese es uno de los grandes problemas del cristianismo hoy en día, que no nos creemos lo que Dios nos dice que somos. Hay un coro muy antiguo que cantábamos que dice: soy la persona que Dios dice que yo soy, tengo las cosas que Dios dice que yo tengo, haré las cosas que Dios dice que yo haré, doy gracias a Dios porque yo sé quién soy, tengo identidad. ¿Usted tiene identidad? ¿Tenemos identidad? Tenemos entonces que tener la seguridad de quién está con nosotros, quién está con nosotros, quién nos ha mandado y que nos ha dicho algunas palabras. Dice: las promesas de Dios son firmes. Debemos tener la seguridad de que si Él dice algo, lo va a cumplir. Inciso C: saber que podemos contar con el ejército de Dios. Es decir, el ejército de Dios puede ser ángeles, que nos apoyen, pero también otras personas. Josué 1:8, perdón, 8:1, discúlpenme. Y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai, y mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Muy bien. El pensar que somos los únicos que predicamos la palabra no es nuevo. Recordemos a Elías, que le dijo a Dios: solo yo he quedado. Y Dios le dijo: no, yo tengo un remanente fiel que no ha doblado su rodilla a Baal. Hay señores que creo que yo soy el único que ya predico. Hay un ejército predicado. Siempre Dios tendrá un remanente de gente que le pone la carga de predicar, ¿no? Aunque la iglesia hoy en día estamos adormecidos en esa área, ¿no? Que necesitamos salir a las calles, que tenemos que salir de nuestras cuatro paredes para poder ganar alma, ¿no? Para poder compartir el mensaje de esperanza y de salvación que la gente necesita. Y bueno, obviamente para vencer al rey de Goim necesitamos tener amor, porque en el amor, vamos a ver 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien. Entonces perderemos todo temor si nuestra motivación de hablar de la palabra es el amor a las almas, y no nos importa si nos ofenden, porque amamos a las gentes, ¿verdad? Todos tenemos amigos, conocidos que quisiéramos que vinieran al templo, que supieran de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros los amamos, por eso se necesita amor a las almas. Yo he leído muchas biografías, a mí me gusta leer muchas biografías de siervos de Dios, y he leído las biografías de los evangelistas famosos como Gigi Ávila, Billy Graham, Dele Osborne, Luis Malao, todos los evangelistas famosos que Dios los ha usado de una forma extraordinaria para ganar almas. ¿Y saben qué coinciden todas sus biografías? En que una noche tuvieron una revelación, un sueño de cómo veían las almas cayendo al infierno. Es que despertaban espantados, pero también motivados a decir: pues yo voy a amar esas almas que se están cayendo, yo no quiero que caigan más. Y empezaban a predicar y a predicar y a predicar. Qué importante es tener esa pasión por las almas, porque si nos volvemos indiferentes a que la gente que se va al infierno, ¿no? Pues yo eso y salvo a los demás, que se pierdan, ¿verdad?
Si nos volvemos indiferentes, vamos a ser culpables también, ¿verdad? Porque tenemos una obligación, un deber de declarar la palabra de Dios a la gente. Entonces, la principal motivación es amor a las almas. Si no hay amor a las almas, no nos va a preocupar que la gente se muera, que la gente se muera sin Cristo. Porque una vez prediqué aquí un mensaje que decía que lo más trágico que le puede pasar a un hombre no es morirse. Lo más trágico es morirse sin Cristo. Eso es lo más trágico que le puede pasar a una persona. Y las personas que lo rodean, tal vez sea la última vez que tengan la oportunidad de que escuchen de usted que Cristo le ama, que se entregue a Cristo. Algunos ya no los vamos a volver a ver. Algunos mueren, ¿verdad? Algunos se cambian de residencia y no los volvemos a ver, no sabemos qué pasó. Entonces tenemos que aprovechar cada oportunidad. Como conclusión, 2 de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la timidez y el temor también es cobardía, ¿verdad? Y dice aquí que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, primero de poder, de amor y de dominio propio. El temor es cobardía, por lo tanto no es de Dios. Salgamos y anunciemos las buenas nuevas de salvación a todo el mundo y venzamos al rey de Coín, que es la timidez o el temor. ¿Sí? No tenemos por qué tener nosotros esa timidez, ese miedo, si sabemos que Dios está con nosotros. Prediquemos la palabra de Dios, hagámoslo. Escuché a un evangelista decir: tenemos que predicar como desesperados. Les vamos a poner un ejemplo. Decía: si alguien te lleva a un terreno y te dice: te voy a regalar todo el terreno que corras o que alcances a correr en 1 minuto. ¿Le haríamos 1, 2? ¿Así le haríamos? Pero correríamos, pero desesperados. Como correcaminos, pues entre más corre en 1 minuto, más terreno tengo. Pues dice, así debe ser la urgencia que nosotros tenemos que predicar, porque la gente se está perdiendo. Hoy en día estamos experimentando una apostasía total. Gente que estando con Dios se ha retirado de Dios. Entonces, en vez de ganar, se ha perdido. Estaba compartiéndoles de una hija de un pastor que se llama Alicia, es hija del pastor Moisés en Puebla, y ella me dice: tío, fuimos a visitarme y me dijo: tío, quiero hacer una pregunta. Miren que el profesor de filosofía en la universidad me dijo esto y esto, y cosas contra Dios, ¿sí? Y le dije: no, yo soy cristiana, yo creo que no es así. Se burló de mí y les preguntó a todos: ¿a poco todos creen en Dios? Dice: nadie creía en Dios de todo el grupo, nada más yo. Se me sentí como que me iban a aplastar todos ahí. Le dije: mira, tú has crecido en una familia cristiana, tú también tienes derecho a tener tu opinión, no importa que los demás piensen diferente, ¿no? Tú no te muevas de tu forma de pensar, porque hoy la gente, por empatar con los demás, ¿verdad? Se vuelven, ¿cómo se puede decir? Se regresan, ¿verdad? Se quieren salir del camino de Dios por ver la presión, las ideologías, todo lo que está viviéndose hoy en día hace que la gente sienta mucho más presión y que dude más de Dios. De hecho, la agenda global mundial tiene en mente desaparecer la religión. Imagínense. Y van a usar todas las estrategias posibles. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, no tener temor, saber que Dios es quien nos manda, y si Él nos manda, tengo que obedecer, porque también el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado.
El texto para memorizar es Romanos 1:16. La mayoría se lo sabe de memoria, ¿verdad? Romanos 1:16. Y fue una experiencia del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. ¿Qué es el evangelio entonces, amor? Pero ¿qué dice según el verso que es? Poder de Dios para salvación. Entonces el evangelio no es otra religión. Es que yo no quiero cambiar de religión. No tienes que cambiar. Tienes que cambiar de vida. Amén. Porque el encuentro con Dios, ¿verdad?, es el que nos va a transformar. Y dice aquí que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando habla al judío primeramente y también al griego, habla de que todos caben en el evangelio. Los judíos eran la gente más religiosa, ¿sí? Porque hoy hay mucha gente muy religiosa, ¿verdad? Es decir, tiene una religión, pero no la practican. Nada más es como su máscara, ¿no? ¿Sí? Muy religiosa la gente. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los religiosos en Atenas? Pasó y vio todos los altares que tenían ahí, un montón de altares, y también tenían un altar con una inscripción nada más, sin ninguna imagen. Y la inscripción decía: al Dios no conocido. Así decía nada más. Es decir, eran tan religiosos que tenían un altar por si hubiera otro ídolo. Imagínense cuántos había, ¿verdad? Pero ahí se aprovechó el apóstol y le dijo: varones, yo observo que todos ustedes son muy religiosos. Y no estaba diciendo una mentira, ¿no? Porque vi ese altar donde estaba esa inscripción y dice: a ese Dios no conocido es el que yo les vengo a predicar. El que hizo el cielo y la tierra. Y empezó a hablar, ¿verdad? Hay que aprovechar la oportunidad sin ofender a las personas, ¿verdad?, porque son muy religiosas, ¿verdad? Pero también dice que al griego, y el griego eran los intelectuales del tiempo de Jesús, ¿verdad? Sí. Eran de donde vienen todas las filosofías, ¿verdad? Filosofías griegas, ¿sí? Tenemos que estar preparados también para hablarles a ellos, ¿verdad? Cuando llevaron a Pablo al aerópago, ¿verdad?, dice que tuve que discutir con los estoicos y con todos los que estaban ahí, que tenían otra forma de pensar. Me recuerdo una vez que estábamos pastoreando una iglesia, mi esposa y yo, allá en Nezahualcóyotl, por la avenida central, y ahí estaba la ENEP, que es la Universidad de Nezahualcóyotl, de Catepec, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Es una universidad, estaba muy cerca de la iglesia. Recuerdo que llegó una vez una mujer, me tocó la puerta y dice: ¿usted es el pastor? Le digo: sí. Vengo a hacerle una invitación, quiero que vaya a predicar. Sí, como no, dígame a dónde. Y yo soy profesora en la universidad de la ENEP aquí, y hay un encuentro de jóvenes, dice, en el auditorio, ¿verdad?, para discutir sobre filosofía y todo eso, y vamos a meter el cristianismo. Entonces yo dije: ahora sí, ¿en qué rollo me metí? Tuve que estudiar de todas las filosofías griegas de aquel entonces. Entonces les empecé a hablar y sabía todo, ¿verdad? Pues ya de esa forma compartí el evangelio, ¿sí?, ahí en la universidad. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa contra todos los que nos demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Amén? Sabiendo que el evangelio no es otra religión, es poder de Dios para salvación, poder que transforma, poder que restaura, poder que sana, poder que libera. Eso es el evangelio. Y si eso es, usted y yo podemos aplicarlo fácilmente, porque todos necesitan el poder de Dios. Cuando vemos a alguien atado a algún vicio, si es que solamente el poder de Dios te puede libertar. Sí. Cuando vemos a alguien enfermo de una enfermedad terminal, solamente el poder de Dios te puede sanar. Y el evangelio es poder de Dios.
¿Qué les parece si oramos y le decimos al Señor, Señor, quítame toda timidez, todo temor para predicar el Evangelio de Jesucristo? Y el Evangelio son buenas nuevas de salvación. No es un mensaje de condenación. El Evangelio no es estar espantando a la gente, ¿verdad? Decirle, Cristo te ama. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y bueno, agradezco a Dios por la vida de esta joven que está aquí con nosotros. Quisiera que oráramos por ella. ¿Qué les parece? Es la primera vez que viene a una iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, quiero decirte que Dios te ama y que no es una casualidad que estés aquí. Tiene un plan para tu vida. Es cuestión de que tú quieras experimentar el poder de Dios a través de aceptar a Jesucristo en el corazón, ¿sí? Y te voy a invitar a que pases acá, que pase Nati, que te invitó también para que sientas confianza. ¿Mm? Sí, pásame.